Al Desnudo con Desiree Durán. Este caballero inició a los 8 años por accidente en el mundo del teatro, lo que de ahí en adelante desencadenaría en su gran pasión de toda la vida. Es considerado como el soporte de la familia, parte fundamental, esa capacidad que tiene para evadir los problemas o para buscar una solución muy simple a todo lo que hace. Todavía le quedan algunas metas por cumplir, dice que quisiera verse de aquí unos añitos escribiendo por la falta de literatura que hay en nuestro país. Estamos listos ya para conocer más acerca de nuestro invitado. Todo lo que hago, lo hago por vocación, por principio, por servicio. Es el lema de Roger Quirós Rojas. Nació el 7 de febrero de 1962 en el municipio de Montero, hijo de Aladid Quirós y Vicenta Rojas. Sus estudios primarios y secundarios los realizó en el Colegio Evangélico Metodista de Montero. Salió bachiller en 1980. Casado con Nancy Moya hace 25 años. Tiene 3 hijos varones. Tuvo la oportunidad de estudiar psicopedagogía en la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Paralelamente, estudió actuación en la Academia Nuestro Teatro de la misma ciudad. Actualmente es docente de Ciencias de la Educación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es director y gestor de la compañía y centro cultural Nosotros Dos. Inició su actividad teatral en 1981 en Casa Teatro y Nuestro Teatro Argentina. Realizó cine y televisión con Safifro y Proyecto Canadiense. Con el grupo Nosotros Dos ha dirigido obras desde 1992. Tiene alrededor de 30 obras. Ha sido uno de los impulsores del Bicu Bicu Teatro y del premio Tiki, uno de los mayores logros después de haber trascendido fronteras con el teatro. Ha viajado por Chile, Brasil, Perú, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá, España y Costa Rica. Su familia es base principal de su vida. Ama todo lo que hace y piensa seguir haciéndolo mientras tenga su bichito actoral. Desde los 8 años entonces arrancó esta pasión que realmente fue un tema accidental. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer el poder conocer más acerca de su historia y de todo lo que sus más allegados opinan, no solo de su pasión, sino de lo que es en el día a día. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Desiree. Para mí en verdad es un honor estar aquí para poder conocer un poquito sobre lo que hago y creo que puede estimular para que otras personas hagan lo mismo. Se pasó a partir de esa experiencia entre castigo y el poder descubrir esta pasión durante muchos años realizando teatro en el colegio, pero ya cuando manifestó realmente su amor por este arte, ¿cuál fue la opinión de la familia? Fue grave, fue por accidente que hice teatro, como tú dices. Estaba jugando fútbol, a mí me gustaba mucho jugar fútbol y me llamaron a hacer una obra de teatro. Yo no quería y por castigo me metieron a esa obra y a partir de allí descubrí la pasión que tiene el teatro. Cuando me fui a estudiar a la Argentina, yo quería estudiar teatro y cuando lo comenté a mis padres, no me dijeron que no, pero me decían, para ser payaso tienes que estudiar y de pronto entonces aparecía una cuestión rarísima en el ambiente. Pero bueno, dije, yo voy a estudiar pedagogía, que es mi profesión base. Estudié allá y cuando estuve allá me decidí a estudiar también teatro en una escuela de teatro que se llama Nuestro Teatro, que tiene mucha trayectoria en Tucumán. Y bueno, cuando les comenté a mis padres, mi madre siempre me apoyó porque entendía mucho las travesuras que yo hacía en el colegio. A partir de esa experiencia de los 8 años, siempre estuve en las actividades cívicas. Claro. Haciendo algún tipo de actividad cultural. Entonces mi madre siempre me apoyó. A mi padre le daba lo mismo mientras... Con tal que cumpla su carrera. Sí, mientras estés en el colegio bien y mientras salgas profesional no hay problema. Pero después, como decías, eso que apareció como algo simple, pensé que iba a ser transitorio también, yo pensé que iba a ser espontáneo, ¿no? Y digo, bueno, un par de experiencias teatrales y listo. Pero no, la cosa se fue complicando en mi vida y de pronto, después de muchos años, creo que está muy inserta y no la puedo sacar, ¿no? No hay forma de desligarse de eso.
No, no hay forma. He tratado, arrastra muchos problemas, arrastra muchas gratitudes, muchas alegrías, con la familia, con gente amiga. Mucho tiempo fuera de la casa. Ese es el gran problema que existe con la familia. La familia siempre reclama, antes de casarme igual, mis hermanos, pero esto te lleva tanto tiempo, te consume tanto tiempo. Entras en el mundo del teatro y sueñas, vuelas, y de pronto entonces cuando quieres volver a la realidad han pasado 5 o 6 horas. Nosotros siempre decimos, si nos pagaran el tiempo que estamos haciendo teatro, igual que cualquier profesión, sería muy interesante, pero es pasión. A pesar de eso que se dice, de que se pasa mucho tiempo fuera de la casa, de que es un reclamo constante, si bien antes de tener su propia familia era con los hermanos, era con los padres, algo que resaltan mucho los hijos y en realidad su familia en general es que tiene el tiempo justo, a pesar de esa lejanía, para poder resolver problemas, para poder ser el soporte, para ser la cabeza de verdad del hogar. Sí, al final uno aprende a equilibrar la cosa. Pero ¿cómo se equilibra? Creo que tiene que ver con coordinación de los tiempos, ¿no? Ya lo experimenté cuando estudiaba, y tenía que hacer teatro y estudiar, y de pronto la cosa se pone pesada, hacer las dos cosas, ¿no? U otras cosas más. Pero pasa por ordenarse y por tratar de coordinar. El problema es el equilibrio en el tiempo. Cuando uno se mete en el teatro, y eso es lo que me reclama mi familia, le doy tanto tiempo que me olvido del tiempo que debo volver a mi casa. Pero cuando estoy en mi casa trato de que eso tenga calidad, por lo menos en el tipo de relación, y tratar de cumplir con los elementos necesarios y básicos para que funcione la familia, ¿no? En el tema del buen humor, el siempre estar con una sonrisa, el siempre darle o estar bromeando con los alumnos o con la gente involucrada en lo que se está haciendo, esto viene desde muy pequeñito, decía la mamá. ¿Cómo se lidia con eso del trabajo, de la pesadez, de las responsabilidades, del poder dividir el tiempo y encima tener ese buen humor? Yo tomé el teatro cuando se constituye en mi personalidad como una herramienta para poder plasmarlo dentro de todos los espacios donde estoy. En el caso de la universidad hay una buena acogida con el tema estudiantil, justamente porque utilizo el teatro como instrumento. Y pasa lo mismo en la familia, ¿no? Trato de jugar con elementos o instrumentos que me dio el teatro para provocar situaciones donde haya un equilibrio emocional entre todos. Se viven situaciones muy difíciles, como en cualquier familia, como en cualquier situación, y de pronto la herramienta esta que tenemos nosotros me permite buscar un equilibrio, ¿no? Hacer algún tipo de terapia dentro de la familia, a partir del humor o del tratar de mover o estímulos que permitan sentirnos bien o pasarla bien. ¿Cuál es el secreto de estos 25 años de matrimonio? Creo que equilibrando las cosas, ¿no? Paciencia, un poco el saber soportarse cosas, y yo en eso sí creo que mi familia me ha soportado bastante, sobre todo en los tiempos, ¿no? Que uno no está, uno vuelve 10, 11 de la noche, cuando más temprano vuelve. ¿Ha sido trabajo equilibrado mita y mita o más del poder entender de parte de la familia? Yo creo que más de ellos, sí, porque quien soporta son ellos, ¿no? Uno se pierde, como digo yo. Muchas veces uno quiere volver temprano, planifica, sí, hoy vamos a ensayar un par de horas y listo. Peor en mi espacio ahora de director y de productor, cuando también soy actor, ¿no? En mi espacio de actor no hay problema, porque quiero irme rápido, yo le digo al director, bueno, nos vamos y se acabó. Claro. Pero cuando uno es director está al revés, y ahí los tiempos son demasiado cortos. Entonces me olvido de la hora y cuando me doy cuenta son las 11 de la noche, wow, y ahora cómo llego a mi casa, más o menos, ¿no? Entonces el soporte creo que viene más de ellos que mío. ¿Es difícil tener el reconocimiento o darle el valor que realmente tiene este tipo de arte en el país? ¿Vale la pena todos esos sacrificios, todo ese tiempo fuera de casa, todos esos reclamos y esa parte personal que se deja a un lado? Pasa por varios lados. Muchas veces me pregunté lo mismo y hemos charlado de esta situación con otra gente que hace. Pero creo que pasa por la pasión. Es muy difícil sacarse la pasión que uno trae. Y si uno no plasma esa pasión, creo que se frustra en la vida. Entonces, aquí hay un espacio de negociación entre lo que uno hace con el entorno, ¿no? De pronto, si ellos me soportan, ¿qué hago yo para que el grupo o mi entorno también esté satisfecho con lo que hago?
En las cuestiones económicas es muy difícil buscar una recompensa, ¿no? Pero por mi profesión yo siempre entendí que el teatro, además de que constituye la personalidad de un ser humano cuando está involucrado dentro del mundo teatral, yo soy especializado en el área educativa. Entonces creo que el teatro es un instrumento para educar generaciones. Y en ese sentido, yo me volví inclusive a Bolivia pensando en eso, de aportar a mi país algo que lo había hecho en Argentina. En Argentina hice teatro, hice cine, hice televisión y estaba muy bien ubicado dentro de esos planos, ¿no? Tenía muchos espacios de realización. Cuando vuelvo a Santa Cruz no encontré nada. Claro. Era un mundo totalmente distinto. Pero con el tiempo creo que valió la pena porque hemos sembrado algo en una especie de generación donde mucho de esto no se sentía, ¿no? ¿Cuántos años tienen sus hijos ahora? El mayor tiene 24, el que sigue tiene 18 y el otro 17. ¿Y alguno que hubiera demostrado ese apego por lo que hace papá? En realidad los tres los hemos metido allí, pero hay una especie de reacción natural. No se comprometen, pero me apoyan. Claro. Pero los tres están muy ligados al arte. Los tres son músicos. Pero tocando ya ese punto, en el tema del arte, en lo que demanda el arte, lo que significa el arte en el país, ¿hubiera quizás querido guiarlos por otro camino? Ayer charlaba con el mayor, él se recibió de ingeniero comercial y les decía algo importante. Yo como ser humano me sentí realizado cuando estudié una profesión dentro del campo de la ciencia, pero también cultivé arte, porque el arte es sensibilidad, es otro mundo. Y él también, ese me decía, ¿no? He cumplido 2 metas. Soy ingeniero comercial, me voy a dedicar al mercadeo del área musical, que es lo que le gusta, y soy músico. Es decir, estamos bien. Y charlaba con los otros dos y más o menos también siguen el mismo camino. No sé si se irán a ligar con el tema del teatro en específico, aunque han vivido ya espacios de actuación y más. Tampoco los obligué, ¿no? Porque yo entendí de que esto es pasión, nace, uno tiene que estar, no puedes obligarlo a nadie a meterse dentro de un mundo u otro. Ellos me han apoyado en espectáculos teatrales haciendo música. Han actuado conmigo en obras también, pero de ahí más no los obligué, ¿no? Claro. A que se involucren dentro de esto. Además porque quitan mucho espacio, mucho tiempo y ellos están en el colegio. Dije, en su momento decidirán si es que les gusta o no les gusta. Si tuviera la oportunidad de volver a hacer las cosas desde el inicio, ¿seguiría en este mismo camino? ¿Hiciera exactamente lo mismo? ¿Cambiaría algo? Haría lo mismo, pero con otro formato de cosas, ¿no? Volvería a estudiar lo que estudié, quizás me especializaría en muchas cosas, pero hay cuestiones de tiempos que los volvería a... He malgastado tiempo en ciertas cosas, que las aprovecharía de otra manera. Tanto en mis profesiones o en otra, ¿no? Divagar, experimentar situaciones teatrales en un lugar y otro donde no tenía sentido, por inexperiencia. Ahora la vida, claro, me la presenta de otra manera. Claro. Me hubiese gustado estar en Santa Cruz en estos tiempos, no hace 20 años atrás, 30 años atrás, cuando no había absolutamente nada. Marcar otro tipo de camino en el mundo del arte en Bolivia, que no se consolida. Bueno, hay cambios, ¿no? Se han generado cambios a partir de ciertas experiencias, instituciones como la escuela y otro, pero en lo relacionado a mi profesión y a lo que hago, lo volvería a hacer. ¿Sí? Sí, definitivamente lo volvería a hacer. Si es que hay tiempo libre, ¿qué es lo que hace para entretenerse, para divertirse, fuera de esa pasión? Yo tengo un problema. Yo me gusta hacer de todo. Creo que ese ha sido virtud en algunos, problema en otros. Me gusta el deporte, me gusta jugar fútbol. Más aún yo tendría que haber sido jugador de fútbol, que era una de mis pasiones. En mis tiempos, bueno, años atrás tocaba guitarra, me gustaba mucho tocar guitarra, cantar, me dedicaba a muchas cosas. Y de pronto entonces el estar en tantas cosas, uno no aprieta bien, no agarra bien a una de las áreas, ¿no? Claro. Entonces eso ha hecho también que
esté picando por muchas cosas y no me siente bien. En los últimos tiempos, más o menos me frené en el tema del teatro y en mi profesión. Mucho más al teatro que mi profesión, que eso es lo que reclama en mi casa. Es, bueno, pero en mi profesión también tuve una realización grande. Yo no me explico cómo llegué hasta donde he llegado realmente. No me explico. Recién hace días atrás digo, ¿cómo he desarrollado esto en mi profesión y en el teatro? Igual en el teatro, cuando empecé en Montero dije, bueno, 2 cositas locas y ya está. Claro. Nunca me imaginé, como todo pueblerino, llegar a Santa Cruz de la Sierra a hacer una imagen dentro del mundo del teatro, para nada. Terminaba en mi mundo provinciano allí, alguna vez vine a actuar al Pauro acá y se terminaba mi mundo, ¿no? Hasta ahí. Pero es algo muy lindo, que lo vive cualquier profesional en su área, me imagino cualquier artista en su área, y mi área fue esa. ¿Qué les gusta compartir como pareja? En los pocos tiempos que tenemos, me gusta ir al cine. Raro en mí, no voy a ver teatro casi. ¿No? Es una cuestión rara. Sí voy a ver cuando hay algo muy grande, muy llamativo. Creo que lo que he recorrido en ese espacio, he visto muchas cosas fuera del país y necesito aprender. Y entonces cuando vienen eventos grandes, sí. Y eso un poco voy a salir, voy con mi esposa, ¿no? Después a salir a cenar, a pasear, por ahí a dar una vuelta. Muy poco tiempo, y eso ella lo dice todo el tiempo. Porque estoy, claro, mientras la gente descansa y va a ver algo, yo estoy trabajando dentro del otro espacio, ¿no? Así que, pero lo tratamos de aprovechar los pocos tiempos de la mejor manera. ¿Qué falta por hacer? En la pareja, en mi mundo, en todo. Su vida en general. Creo que dejar un legado en el mundo cruceño. Yo decía que hay muy poca dramaturgia en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Son muy pocas las personas que escriben. Y uno tiene realizaciones y sueños en joven que pasan por el hacer cosas. Y en ese hacer es el ser actor, era mi primer sueño, después, bueno, ser director. Y ahora me ha entrado el bichito de escribir algo. He escrito pequeñas cositas, pero creo que es necesario aportar con elementos de... Y estoy en ese camino, es un reto que quiero consolidarlo. ¿Y en el plano familiar? Entrar en un espacio que también es un reto de desinflarme de todo este mundo que he abarcado demasiadas cosas y comenzar a centrarme en ellos. También es una meta que a partir del año voy a centrarla. Le va a doler a mucha gente el teatro, claro que sí, pero vale la pena. Estoy segura de que sí vale la pena. Si pudiera o tuviera que describirme con una sola palabra algo muy relevante de su vida o el significado en sí de toda su vida hasta este momento. Bueno, era con mayúscula, pero no importa. Quería ponerlo con mayúscula, pero puse con minúscula. Pero yo se lo pongo si quiere. Por favor. Pero claro que sí. Con gusto lo hago. Dios. Lo fundamental, ¿no? Sí. Solo su amor, solo su misericordia, solo lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Yo llegué hasta aquí gracias a él, no encuentro otra explicación. Gracias por compartirlo. El motivo, reconocerlo, cuesta, pero yo no tengo otra explicación. No hay otra.
Gracias de verdad por compartir esto. Lo más importante y lo más hermoso para el final. Gracias de verdad. Ha sido un verdadero honor conocer más acerca de su vida y sobre esta parte fundamental que creo que debería formar parte de la vida, en realidad lo más importante de nuestras vidas. Mil gracias de verdad. Gracias, Desiree. Hasta aquí llegamos en nuestro sector. Al desnudo con Desiree Durán.